Y, y bueno, continuando bueno, ya con lo que nos comentas, la trayectoria que tienes, todo eso que nos dices de las horas de vuelo, de la experiencia previa, que pues es lo que al fin y al cabo te ayuda a tener esa expertise, esa área de especialización para poder analizar un poco más a profundidad el partido. También no hay que obviar que, al menos en tu caso, tienes una propuesta un poco diferente a la que estamos acostumbrados porque eres director técnico por la FMF. Entonces, eso, pues quieras o no, te da una visión algo diferente a lo que estamos acostumbrados, que la mayoría de los narradores y pues, analistas no tienen esa formación como tal, sino que se dedican más a únicamente la comunicación. En tu caso, ¿cómo crees que influya en tu visión de juego, en tu comprensión del juego, tener esa preparación técnica? Sin duda influye, sobre todo eh, para entender lo que te decía, el tema de la pizarra, ¿no? Uno y dos, en el tema de la credibilidad también y de la mejora continua, algo que te platicaba hace un rato. Parte de la mejora continua es esa, el poder yo tener las herramientas para aportarle a mi audiencia una voz que sea más autorizada. Y si no más autorizada, que tenga mejores argumentos, porque al final del día tú te vas a convertir o no en un referente en lo que hagas, dependiendo de tu trabajo. Y yo me siento más cómodo trabajando si sé y si tengo las herramientas y si tengo los argumentos para sostener cierto punto de vista, ¿no? Y para también entregar o sea, entregar a la audiencia lo que a mí me gustaría recibir como yo, Daniel, audiencia. Si Claro. yo me siento a ver un partido, porque no dejo de ser aficionado, a mí me gusta ver el fútbol, lo transmitamos o no lo transmitamos, me gusta, repito, el valor agregado. Y creo que es una forma bonita y la forma correcta de respetar a tu audiencia. Que lo que digas tenga un sustento y que lo que digas tenga cierto aval. Y fue así como yo lo entendí y por eso quise, además de ser licenciado en comunicación y medios digitales, ser director técnico profesional. No lo hice con el afán o no lo hago con el afán de ser entrenador de algún equipo de fútbol, sino lo hice como complementariedad a lo que sé que me voy a dedicar el resto de mi vida. Entonces, el juego se puede interpretar y se puede ver de muchas formas, desde la forma más básica y coloquial posible hasta la forma más purista. Y a veces soy narrador y a veces soy conductor y a veces me toca ser analista. Entonces, para sea cual sea el rol que tengo que cumplir, yo poder hablar con seguridad. Eso es lo que me aporta y de ahí que haya querido también prepararme de esa forma, así como también tengo un diplomado en Scouting y Análisis de Juego por la MVP School de Barcelona, y así como he hecho también otros cursos de preparación para pues, no caer en mi zona de confort y siempre estar, o sea, no te voy a decir que a la vanguardia, pero siempre pues estar en una posición en la que lo que yo diga tenga un sustento. Va mucho de ese lado. Sí, sí, claro, que tu opinión tenga ese no sé qué, tenga ese algo más para poder aportarle a a la audiencia un contenido de calidad, un contenido de Y auténtico valor. porque, no, y porque además, o sea, tú ves las mesas y siempre hay un exfutbolista, siempre hay un exentrenador o un entrenador que se recluye en los medios de comunicación en lo que consigue una chamba. Entonces tú nunca sabes con qué vas a compartir una transmisión. Claro. Entonces tienes que demostrarle a estas personas que sabes de lo que estás hablando y porque la competencia es muy brava. Nosotros no solamente competimos con comunicadores, competimos con exfutbolistas, competimos con exárbitros, competimos con entrenadores, competimos con un montón con gente que expresa sus puntos de vista en redes también. Entonces también lo hago por ese lado, ¿no? Para yo también tener en mis credenciales algo que le dé credibilidad a quien soy hoy en día. Claro. Y también un poco ahondando en en esa faceta tuya, ¿no? De entrenador y de pues de análisis más profundo del juego. Claro, todos, creo que también en Trade Sport se da mucho, ¿no? De que todos somos técnicos. Todos nosotros como aficionados, pues tenemos
un estilo que nos gusta más, algún equipo que nos llama la atención por cómo juega, por los jugadores que tiene, algún parado táctico que se nos hace novedoso o que se nos hace aburrido, tal. Para ti que tienes igual este trasfondo, esta formación, ¿cuál es tu estilo de juego predilecto? Si tú fueras director técnico ya ejerciendo esa labor, ¿cuál es el parado táctico o el estilo que te gusta más? O que te A llama más ver, la atención. a mí lo que más me gustaría sería que un 4-2-3-1, o sea, cuatro en defensa, dos mediocampistas, uno que sea un tapón clavado y otro que sea más mixto, más que pueda pisar el área rival, dos extremos que les guste darle amplitud y profundidad a la cancha, un creativo que sea el enlace entre el ataque y el medio campo, o sea, ese famoso 10, alguien Ujú, que tome la pelota. Pero la realidad, y es parte de las cosas que aprendí, es que una cosa es lo que tú quieras y otra la realidad es la materia prima con la que cuentas. Yo claro, no puedo yo no puedo dirigir a un equipo con la ilusión de que voy a llevar el peso del partido y que voy a tener una propuesta espectacular si no tengo la materia prima para hacerlo. Entonces claro, creo que ahí el verdadero valor de un entrenador está en la capacidad que tiene de adaptarse a las herramientas o a los elementos con los que cuenta. Eso es un buen entrenador. Si tú no tienes los perfiles, porque en el fútbol hay perfiles, hay jugadores que son más de este estilo, hay jugadores que son más de otro estilo, hay jugadores con fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Y después la fortaleza y la debilidad del conjunto. Yo creo que eso es realmente lo que a mí me gustaría ser como entrenador. Ser un entrenador, si cabe la expresión, camaleónico, un entrenador que se pueda adaptar a las piezas que tiene. Eso es lo que a mí me gustaría como entrenador. Si ya después, porque además, a ver, en el fútbol existe mucho también la inmediatez. Si no te va bien, 6 malos partidos y te corren, ¿no? Si hay la posibilidad de echar raíces y que un proyecto sea largo, entonces ahí ya vas apretando las tuercas y vas moldeando todo a lo que tú quieres, porque entonces ya empiezas a traer mediante escauteo mediante la captación de cierto talento, futbolistas que tengan un perfil que a ti te guste. Pero normalmente es, hey, entrenador, ¿quieres entrarle a este proyecto? Ah, sí, pues le entro. Y ya estás ahí en el ruedo y tienes que empezar a trabajar con lo que tienes. Es muy raro el entrenador que llegan y le dicen, oye, tengo este equipazo, toma las riendas, porque si es un equipazo y es un equipo exitoso, pues no van a cambiar al entrenador. claro. Entonces, creo que realmente eso es lo que a mí me gustaría, ser un entrenador que tuviera la capacidad de adaptarse. Y ya una vez que estoy adaptado, entonces sí, una propuesta de juego en la cual lleves el peso del partido, en la cual trates de ser lo más ofensivo posible, con una presión alta que sea intensa para tratar de recuperar el balón lo más cerca del área rival, que eso propicie oportunidades que te den goles, porque pues, el fútbol se gana con goles. Y Claro. aunque me tenga que comer 1 o 2 goles atrás, pues, te voy a hacer 3, 4 y con eso voy a imponer condiciones. Pero repito, es muy utópico, ¿eh? Es muy utópico y siempre uno como entrenador te va a decir eso. Es raro el entrenador que te va a decir, no, no, yo tiradito atrás, pragmático, reviento la pelota, busco el segundo balón. Eso es más consecuencia de la falta de elementos realmente talentosos. Porque imagínate, si en el fútbol de élite hay diferencias, en el fútbol que no es de élite, como el nuestro, Además, esas diferencias se ven todavía más. No es lo mismo jugar en liga de expansión que jugar en primera división. Los jugadores son mucho mejores en primera división que en segunda o en tercera. En segunda o en tercera es todo mucho más rocoso y para llegar a primera, primero tuviste que haber estado abajo. Esa es la realidad. claro, son muchas diferencias y también el estilo de juego de los técnicos que pues, tienen que tomar dependiendo de los jugadores que tienen, cambia, varía. Y volviendo a lo que comentábamos antes sobre tú como narrador, analista y comunicador, según yo, cuando estaba preparando la entrevista, no sé cuál sea tu opinión, tu mayor reto hasta la fecha o la experiencia más demandante que has tenido que tener han sido los Juegos Olímpicos de París en 2024, si no mal recuerdo, en ese momento los transmitía Claro Sports. Em, si ya de por sí los Juegos Olímpicos son la competencia deportiva
más importante del mundo, dejando de lado pues el fútbol y tal, o sea, en general como conjunto es la justa deportiva más importante de el mundo. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue esa experiencia de no solo tener que cubrir el fútbol, que pues es tu deporte predilecto, sino también cubrir otras cuatro disciplinas? ¿Cómo tuviste que prepararte? ¿Cómo fue toda la experiencia? Mira, realmente esos ya son mis segundos Juegos Olímpicos. Yo previamente ya había trabajado en Tokio 2020. De hecho, es por eso que llego a Claro Sports. Llego en Claro Sports en enero del 2021, porque te acordarás, los Juegos Olímpicos del verano del 2020 se postergan un año por la Sí. pandemia. Entonces, a mí me jala con ellos Claro Sports para los Olímpicos o un semestre antes de los Olímpicos de Tokio 2020, que ese fue el verdadero mayor reto, porque uno, estábamos en época de pandemia, Claro. tenías que preocuparte por no contagiarte, tenías que hacer todo un protocolo a tu llegada al canal que incluía prueba de PCR, prueba de saliva, no te podías compartir tu cabina con el comentarista en cuestión, había como mucho más reto, había más cosas en las que te tenías que preocupar. Sí. Eh, y, y- y ahí, pues, fue igualmente volver a consultar cosas. Consulté en YouTube desde reglamentos hasta transmisiones de esos eventos, aunque fueran en otra lengua, para ver cuáles eran las expresiones, cuáles eran la terminología. Porque, a ver, si alguien ve balonmano, muy probablemente es porque juega balonmano. Si alguien ve waterpolo, es porque muy probablemente juega waterpolo. Entonces, volvemos al respeto a la audiencia. Yo no podía decir una cosa sin antes estar seguro de que eso que estoy diciendo está confirmado o realmente está bien dicho o realmente está bien expresado. Entonces fue consultar reglamentos, fue consultar expresiones y terminología y consultar transmisiones de anteriores eventos, ya fueran Copas del Mundo, otros Juegos Olímpicos, lo que pudiera encontrar en YouTube lo utilizaba yo para poder hacer esas transmisiones. Y eso cuando son los Juegos Olímpicos de verano. Cuando son los Juegos Olímpicos de invierno, de los cuales también me tocaron dos, no te cuento, o sea, yo no conozco ni la nieve, o sea, bueno, una vez fui a esquiar a la nieve, pues, pero nada más, o sea, yo no vivo en los Alpes suizos, yo no juego curling, yo no juego hockey sobre hielo, y eso también lo tenía que hacer, ¿me explico? Entonces, y no es Sí. lo mismo narrar fútbol con un ritmo intenso, o sea, si narrar fútbol es diferente cuando lo narras en radio, que también lo he hecho, y narrar en televisión, porque en radio tienes que ser mucho más descriptivo. Si es diferente ahí, imagínate cuando narras un deporte como el curling, que es más pausado, cuando narras la caída nórdica, cuando narras el bobsled, cuando narras ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí es todo un reto, pero es ahí donde entra el talento de cada uno, es ahí donde entra el compromiso con la preparación, con la consulta y con el saber escuchar. Yo ahí normalmente te ponían con un especialista en la disciplina durante la transmisión. Entonces era comunicarme con este especialista y preguntarle, oye, esto, planeo decirlo así, ¿está bien o no tanto? Oye, cuando ocurre tal cosa, ¿sí se dice así o no se dice así? Oye, vi por acá que le dicen a esta cosa de esta forma, ¿sí es así o la voy a estar regando? Ujú. Otra vez, el tema del ego. Quítate el ego, pregunta. O sea, por más experiencia que tengas, no te hace menos preguntar y tener una duda que al final del día va a ayudarte a que tu trabajo sea mejor. Entonces, sí, por ejemplo, el atletismo, ¿no? Una Ujú. carrera de 100 metros. O sea, la gente no dimensiona la dificultad que tiene los 100 metros planos. Aparte, es una prueba Claro. apasionante, es una prueba vibrante, es una prueba muy rápida, es una prueba de segundos, literalmente. Es una prueba que dura 10 segundos. ¿Qué vas a decir en 10 segundos? ¿No? Y luego me tocó en París 2024 que la conclusión de la prueba de los 100 metros planos Claro, varonil es un final de fotografía. Ahí tú no sí. puedes decir quién ganó, porque no estás seguro de quién ganó. Nadie sabía quién había ganado. Tres pudieron haber ganado. Entonces, tienes que mantener el drama. Vamos a esperar. No me puedo atrever yo a decir quién ha sido el ganador. Una prueba espectacular. Vamos a esperar y generar expectativa para entonces cuando aparece el gráfico en pantalla de quién es el ganador, sorprenderte y que esa sorpresa
eh, se canalice a la gente y la gente se sorprenda contigo. La verdad, los Juegos Olímpicos son una belleza, son una locura, son de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Y mira que he sido afortunado de narrar muchos magnos eventos, Sí. pero los Juegos Olímpicos es una belleza auténticamente por todo lo que representa. Sí, y ese también como dato nada más, creo que, si no mal recuerdo la prueba a la que te refieres, la de los 100 metros planos, creo que ese final se dio entre Noah Lyles y Bednarek, si no me estoy equivocando, creo que fueron ellos dos. Sí, Bednarek, creo que un jamaicano, y Ujú, había un tercero en discordia también, que ujú. fue espectacular. Y también el tiro con arco, por ejemplo, que a México le Sí, suele ir bien a tiro con arco. He tenido la fortuna de narrar dos medallas de bronce para tiro con arco, una en el 2021, que fue con arco equipo mixto, y otra en el equipo femenil, en el cual después, por ejemplo, esa es una muy bonita anécdota, el papá de Ana Paula Vázquez, ujú. parte de ese equipo femenil, él me escribió por Instagram, el señor, para decirme, oye Daniel, pues estuve siguiendo las transmisiones con tu trabajo en Claro Sports y quiero felicitarte y quiero agradecerte porque mencionaste a Ramos Arizpe Coahuila, porque en el último lanzamiento de la flecha que le da México el bronce, en mi relato yo digo algo así como de Ramos Arizpe para el mundo, la flecha que puede valer un bronce para México. Entonces esa frase queda inmortalizada y en Ramos Arizpe pusieron un espectacular dándole la bienvenida a Ana Paula, que es su casa, Ramos Arizpe, Claro. y el señor me escribió para decirme, oye, vamos a hacer incluso una carne asada acá para ahora que lleguen las chicas, nos encantaría que nos acompañaras, si quieres decirle a tus papás. O sea, imagínate lo que significó para mí que el papá de una medallista olímpica me escribiera directamente a Instagram para invitarme a su casa, orgulloso de lo que había representado para su ciudad, para Ramos Arizpe Coahuila y para su familia, el que yo le pusiera voz a un momento que para ellos va a quedar inmortalizado. Eso no te lo da nada, no te lo da nadie. Entonces, la verdad es que eso yo no lo hubiera podido hacer si no me hubiera preparado de la forma en la que me preparé y me hubiera enfocado en dar una buena transmisión y hubiera preguntado, porque ahí trabajé con Aida Román, por ejemplo, Aida Román, que ya también había sido medallista de México en Londres 2012. Ella era mi compañera de transmisión, platicar con ella, que me hiciera ver ella también lo que representa el tiro con arco para quienes son arqueros, para quienes son arqueras. Entonces, ese son el tipo de cosas que te deja esta profesión, que valen más que cualquier otra cosa, que cualquier cuestión económica, cualquier cuestión monetaria. Son cosas que van a quedar ahí para toda la vida. Claro, y como lo comentábamos también, de que volvemos al tema humano, al tema complementario que da la narración, el análisis, pues al evento principal, sea fútbol, sea tiro con arco, sea atletismo, y lo cual es por eso que, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, pero pues también desde aquí, que es vital la labor que hacen los medios de comunicación y pues en este caso los narradores. Volviendo al tema del fútbol, que pues es lo que nos compete, al menos en esta entrevista. Aparte de esos Juegos Olímpicos, también te ha tocado, como dijiste, magnos eventos. Y pues el magno evento por excelencia en el fútbol, pues es la Copa del Mundo. El Mundial, si no mal recuerdo, nos has acompañado con dos mundiales, Rusia 2018 y Qatar 2022. No sé si estuviste antes en algún otro, que me esté equivocando. Pero, bueno, desde el de Rusia 2018 hasta Qatar 2022, como siempre son 4 años, son jugadores que pues puede que se repitan, jugadores diferentes, pero pues más que nada es un cúmulo de cosas, ¿no? El lugar, el contexto, la experiencia y bueno, no siempre tenemos aquí a un narrador mundialista. ¿Cómo fue esa situación, esa experiencia de poder vivir de primera mano lo que es una Copa del Mundo? Pues también bastante gratificante, pero fueron diferentes cosas. O sea, fue diferente el trabajo y la labor que desempeñé en cada uno de esos mundiales. En Rusia 2018 lo hice plenamente como narrador. Para Sky, los partidos que tenían derechos en México, narré creo hasta cuartos de final, Uruguay contra Portugal. O sea, narré varios partidos, pero ese fue el último que narré. Y Ujú. Para Centroamérica sí narramos todo el mundial. Y ahí afortunadamente me dieron la responsabilidad de narrar la final. Pero
todo lo hice pues desde la cabina, como se hace en operación de bajo costo y como se hace regularmente con eventos como la Premier League. Tú no narras desde el estadio, narras Claro. desde una cabina con una pantalla en donde ves lo mismo que ve la gente y tú le pones la voz. En Qatar no narré, pero estuve en Qatar. Y no solamente estuve en Qatar, estuve también en el torneo, bueno, ni siquiera fue un torneo, en la concentración previa que México tuvo en Girona, en Cataluña, en Ujú. España, que se jugó dos partidos amistosos contra Irak y contra Suecia previo al Ok. Mundial. Y ahí fue también todo un reto porque ahí hice un rol de reportero en Girona. En Girona fui con un tripié pesadísimo, con una cámara y un aparato que se llama Live View, y tuve yo que mandar reportes a todos los programas de Claro Sports y de Radio Centro, que era en donde trabajaba, en los cuales pues me necesitaran. Programas a las 8 de la mañana de México, a las 2 de la tarde de México, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde por la noche. Y es durísimo eso. Es una cobertura exhaustiva porque tú estás en tu posición todo el día con el clima que te toque, Ujú. tratando de que tu enlace salga bien, que no te falle el internet, el tiempo y la luz va cambiando, se va haciendo más de noche y uno como narrador no está acostumbrado a eso. Entonces fue también una gran escuela esa prueba en Girona porque me sacó de mi zona de confort, porque me puso a hacer cosas que yo no estoy acostumbrado a hacer y sacar exclusivas, sacar nota, qué jugador va a quedarse finalmente en la concentración, va a ir o no va a ir al mundial, qué se sabe, qué puedes investigar. Entonces, estar así de cerca de los seleccionados, porque tienes un espacio de 15 minutos para sacar lo que se conoce como vestir la nota, son las imágenes de los jugadores entrenando, etcétera, etcétera. Tienes esos 15 minutos y ahí te puedes dar mucho cuenta de qué jugador anda bien, qué jugador no anda bien, con quién habla el entrenador, con quién no habla el entrenador. Y después viene ya el viaje de Barcelona a Qatar y en Qatar era hacer el noticiero de la noche en México, que era la mañana en Qatar. El noticiero de las 10 de la noche de Claro Sports, yo era el titular de ese noticiero, pero yo me tenía que despertar a las 5 de la mañana para poder estar en el noticiero en el hotel en donde hacíamos esto, que era una terraza en un piso 19 con el Sí. estadio de fondo. Y era entonces estar con el horario volteado. Y además teníamos que hacer el programa de radio que era a las 3 de la tarde en México, o sea, como 1 de la mañana de Qatar, dormir 4 o 5 horas para desplazarme a hacer el noticiero que era de noche acá. O sea, también un reto muy duro, pero que fue muy gratificante y que al final pues la vida me premió pudiendo hacer esa misma cobertura desde el estadio. Y la final del 2018 la narré, pero no estuve en la final. La final del 2022 no la narré, pero sí la trabajé. Y estuve adentro del estadio viendo el famoso partido de Argentina La Francia. contra Francia, en donde Argentina gana el Mundial por tercera ocasión, estando en el estadio de Qatar, a kilómetros de mi casa, cerrando así un mes y 45 días lejos de mi casa, cerrándolo con ese momento, ¿me explico? Ese Sí. también fue el cierre de un ciclo muy bonito, de mucho trabajo y muy representativo de cómo, sin ser hijo de nadie, sin ser apadrinado de nadie, porque mi papá no se apellida Orbañanos, mi papá no se apellida Martinoli, mi mamá no se apellida Bermúdez, mi mamá no se apellida Chapoy, mi mamá, mis papás son gente normal, yo soy gente normal, vengo de un extracto normal. Repito, soy un afortunado, soy un chavo becado del TEC de Monterrey que tuvo ese cierre de ciclo perfecto y que para mí además después viene en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ahí termina pues, mi ciclo con Claro Sports y llega a mí TNT Sports, una marca internacional bien grande, con la oportunidad también de estar narrando en la Champions League. Entonces, pues fue muy bonito vivir esos dos mundiales y este mundial pues también va a ser diferente porque este mundial pues es en casa, son un montón de sedes, no tenemos los derechos como televisora, entonces también tenemos que ver de qué forma vamos a hacer algo que genere valor para la audiencia, muy enfocado en redes sociales para este mundial del 2026. Perfecto.
Bueno, te deseo la mejor de las suertes en ese mundial, en la cobertura que vayan a hacer, que pues claro, a pesar de los derechos, igual siempre hay forma de colaborar. Ya para finalizar, para ir cerrando, de hecho, esta es una pregunta que pues no la tenía planeada, de que me acaba de surgir con toda la plática que hemos tenido. En algún momento mencionaste lo complicado que es ser técnico dependiendo de el contexto y el equipo en el que se está. Y mencionaste igual el partido Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich de las semifinales de la Champions League que acaba de ser recién 5-4, que yo he visto en varios lados, en varios medios de comunicación nacionales e internacionales, que lo tildan ya como uno de los mejores partidos en la historia de la Champions, sin duda una o dos de las mejores semifinales en la historia, porque son 9 goles en total y la otra con 9 goles había sido. Voy a tirar el dato, creo que es Eintracht de Frankfurt contra Celtic 1960, o sea, hace mucho tiempo que no se vio un partido con esa intensidad. Y por el otro lado, la otra semifinal fue Arsenal Atlético de Madrid, un partido que, a comparación del PSG Bayern, fue un poco más pues táctico, fue más ordenado, hubo más pues de que batalla mental, fueron nada más 2 goles, tal. Y yo he visto en varios noticieros, en varias redes sociales, tal, de que mucha gente tilda esto como la dualidad del fútbol moderno, como por un lado tenemos pues un planteamiento timorato, un planteamiento que va nada más como a no perder, como a encajar la mayor cantidad de goles posibles. Y por el otro lado tenemos un partido en donde los dos salieron, como se dice de manera vulgar, de que a calzón quitado, de que salir a meterse goles, a salir a darlo todo por el todo y a dar el espectáculo. Em, digo, en lo personal no tengo ninguna opinión que pues pueda tener tanto valor como la de alguien que, pues como tenemos aquí, alguien que pues tiene esa formación de director técnico. ¿Cuál es tu opinión por así decirlo, de estas dos semifinales? ¿Verdaderamente el fútbol se debe de jugar como lo jugó el PSG Bayern? ¿O el fútbol ha evolucionado a una forma en la que impera y vale más el orden táctico y la preparación táctica? ¿Cuál es la forma en la que se debería de jugar el fútbol, según Daniel Barba? No, el fútbol se debe de jugar como mejor le convenga a tu equipo. O sea, esos que piensan que tienes que darle gusto a la gente mediante el espectáculo, entiendas espectáculo, muchos goles, pues me parece errónea. Creo que eh, era muy claro, venía siendo así, pueden revisar las estadísticas. Paris Saint-Germain y Bayern Múnich son los dos equipos que más goles habían marcado durante toda la Champions previo a la semifinal de ida. ¿Y qué pasó? Claro, Metieron uno 5 y el otro 4. Si uno revisa las estadísticas, en la otra semifinal, la mejor defensiva había sido la del Arsenal. ¿Y qué pasó? Solamente recibieron un gol. ¿Cuál ha sido durante 15 años la estrategia del Cholo Simeone? La garra, el pundonor, el orden, que pasen pocas cosas. ¿Y qué pasó? Pues pasaron pocas cosas. Al final, habría que preguntarle a los entrenadores cuál fue su plan de partido. Porque si el plan del partido se ejecutó a la perfección y por eso pasaron pocas cosas, entonces se jugó bien el partido. Bajo el entendimiento de que los entrenadores querían que eso pasara, si al final se dio lo que ellos tenían en su cabeza y lo que ellos soñaron la noche previa, pues entonces se jugó bien, se jugó un buen partido. Y al final del día, tú tienes que serle fiel a los argumentos competitivos que tú tienes. Era lo que te decía hace rato. No puedes esperar llevar el peso del partido, ser espectacular y meter 5 goles si no tienes a los futbolistas para meter 5 goles. Tienes que adaptarte y creo que en esa situación los dos equipos se terminaron neutralizando o no, como pasó en la semifinal de los 9 goles, porque al final del día fueron fieles a lo que ellos querían. Eso terminó pasando. Entonces, por eso todo está abierto, por eso todo se va a definir en la vuelta, por eso no hay nada definido, porque al final los cuatro equipos hicieron un buen partido bajo su estándar, bajo su idea y bajo su concepto de lo que es hacer
un buen partido. Simplemente que son contrastantes y polariza por eso, porque en un partido hubo muchos goles, en el otro día que hubo goles, ¿eh? Pudo haber quedado 0-0 y Claro, te puedo afirmar que ni el Cholo ni Arteta se hubieran ido disgustados, porque al final, para el partido de vuelta, basta con que ganes. Cualquiera de los dos, ¿eh? Arsenal o o Atlético el de Madrid. Atlético de Madrid. Basta con que ganen para meterse a la final. Y son dos equipos que nunca han ganado la Champions. Obviamente el nerviosismo y los riesgos que vas a correr son, Mínimo. el riesgo que corres es menor y el nerviosismo es mayor, porque estás en la antesala de un escenario que te puede dar la posibilidad de por primera vez hacer algo que nadie en los más de 100 años de historia que tiene cada club hacer, que es ganar el torneo de clubes más importante que hay. Entonces, también hay que entenderlos, ¿no? Hay que entender que pues, no te vas a volver loco, como dices tú, a calzón quitado, si eso va a conllevar que tires por la borda todo el proceso previo de fase de liga, cuartos de final, semifinales, etcétera, etcétera. Claro, es el debate que se tiene desde hace varios años de que si uno debe jugar bien o si debe jugar bonito, ¿no? Si complacer a la audiencia o llevar el plan de partido que le permita al equipo ganar. Y bueno, como última pregunta, ya para cerrar esta entrevista. Ya tienes a tus espaldas Juegos Olímpicos, ya tienes mundiales, ya tienes incontables experiencias como narrador, como analista, como panelista, hasta incluso como podcaster, reportero, como nos comentabas en Girona. Y habiendo hecho todo esto, habiendo tenido toda esta experiencia a tus espaldas, ¿cuál es el futuro de Daniel Barba en el fútbol? ¿Qué es lo que esperas poder hacer en el futuro o cómo te ves dentro de algunos años? Pues me gustaría, digo, porque una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que finalmente dispongan mis jefes, ¿no? Pero a mí me gustaría consolidarme como narrador estelar en donde sea que esté trabajando, que siempre la final o los partidos más importantes del torneo que me toque narrar me incluya Claro. y que eso eventualmente me lleve a ser el estelar de una cadena que tenga los derechos del Mundial, que me permita narrar el Mundial en el estadio. Eso es lo que a mí me gustaría. Siempre estar en el pico de la pirámide, ¿no? Sé que hay mucha competencia, sé que hay gente muy talentosa. México es una tierra de muy buenos relatores, Ujú. pero pues para eso es para lo que estoy enfocándome, ¿no? Trabajando día con día para el día de mañana que me toque esa oportunidad no sea una situación aislada y se convierta en lo regular, que cada año en el evento más importante que tenga la cadena para la que yo trabaje, me tengan considerado. Perfecto. Y pues y de que pues desde aquí esperemos que así sea. Y bueno, con esta última pregunta terminamos este episodio ultra especial, ultra analítico, con experiencias, con relatos que a mí en lo personal como entrevistador me han encantado, me han dado una perspectiva que pues quizás antes no tenía y pues espero que la gente que nos está viendo también le hayan sido ricos, abundantes en significado. Y bueno, gente, muchísimas gracias por vernos, por ver este nuevo episodio, por prestar atención a este invitado de lujo que pues hemos podido conseguir aquí. Algo que quieras decir antes de que nos retiremos. No, nada más agradecerle a toda la gente que nos haya acompañado por el favor de su atención y nada, que sigan disfrutando de los deportes. Y bueno, con esas palabras lo cerramos. Daniel Barba para todos, señoras y señores, muchas gracias. Aquí, la Torre de Babel, nos despedimos. Hasta luego. Oh, opa, hoy creo que no se quitó.